Muchas personas con depresión no creen que tengan depresión. Piensan que están cansadas, desmotivadas o simplemente pasando una mala época. Y por eso muchas veces la pregunta no es ¿estoy deprimida?, sino ¿qué me pasa últimamente que ya no me siento como antes? Porque todos pasamos por momentos difíciles, pero cuando el malestar se alarga o empiezas a perder energía y ganas, puede aparecer la duda. ¿Es solo un bajón o podría ser depresión? Muy bien, pues esto es lo que voy a tratar de aclararte en este vídeo. Hola, muy buenas, soy Natalia Aguado, psicóloga sanitaria, y te doy la bienvenida a este espacio donde comparto contenidos desde la psicología basada en la evidencia y la práctica clínica. Para entender bien esta diferencia vamos a ver algunas claves. Primero vamos a ver qué es la tristeza normal y qué función tiene. Después vamos a ver qué cambia cuando hablamos de depresión desde un punto de vista clínico y también veremos qué cambios suelen aparecer en la forma de pensar y en la vida diaria. Por último, veremos qué señales conviene tener en cuenta y cuándo puede ser recomendable pedir ayuda profesional. Lo primero que quiero decirte es que sentir tristeza no significa que tengas un problema psicológico. La tristeza es una emoción básica, forma parte del funcionamiento normal del ser humano. De hecho, tiene funciones muy importantes. Nos ayuda a asimilar lo que nos ha pasado, nos invita a parar cuando algo duele, nos permite adaptarnos a cambios y muchas veces facilita que pidamos ayuda. Cuando estamos tristes, muchas veces necesitamos más calma, más silencio o más tiempo para ti mismo, para ti misma. Es algo bastante natural. A veces apetece hacer menos cosas, estar más tranquilo o tener más espacio para poder pensar. Es como si nuestro propio organismo nos dijera, para un momento, que esto es importante. Como si necesitáramos un poco más de tiempo para entender lo que ha pasado, recolocarnos emocionalmente y poco a poco adaptarnos a esa situación. Desde la investigación en psicología sabemos que las emociones desagradables no son errores del sistema, no están ahí para fastidiarnos, están ahí porque cumplen una función, son información sobre lo que necesitamos entender, adaptar o cuidar. El problema no es sentir tristeza. El problema suele aparecer cuando se vuelve muy intensa, muy persistente o empieza a afectar a tu funcionamiento diario. Pero sentir tristeza porque algo que nos ha pasado duele es completamente humano. Por ejemplo, puedes estar triste y aún así poder concentrarte en el trabajo, disfrutar de momentos con otras personas, con personas o con animales o de momentos contigo mismo haciendo diferentes actividades, incluso notar momentos de alivio. Esto suele seguir pasando cuando hablamos de una tristeza normal. ¿Pero qué cambia cuando hablamos de depresión? Pues aquí hay una idea clave. La depresión no es simplemente tristeza más intensa. Es un cambio más global en cómo empieza a funcionar la persona. Cuando hablamos de depresión desde la psicología y la psiquiatría, no hablamos solo de sentirse muy triste, hablamos de un estado que empieza a afectar varias áreas a la vez. Tu estado de ánimo, tu energía, tu motivación, tu forma de pensar, tu capacidad de disfrutar y tu funcionamiento diario. Y algo importante que muchas personas no saben es que muchas personas con depresión no dicen estoy muy triste. Lo que dicen es más bien estoy agotado o agotada, no puedo más, todo me cuesta, no me siento como antes. Siento como que algo dentro de mí se hubiera apagado. A veces no es tanto llorar, es sentir que todo pesa, que incluso lo pequeño requiere un esfuerzo enorme.
pero que requiere un esfuerzo enorme responder un WhatsApp. Responder un WhatsApp se te hace un mundo. Ducharte puede sentirse como una montaña. Decidir qué comer puede agobiarte. Quedar con alguien puede parecerte imposible. Y muchas personas describen algo muy característico. Tienes un rato libre, podrías hacer algo que antes te gustaba, pero simplemente no haces nada. No porque no tengas tiempo, no porque no quieras, sino porque no tienes energía mental para empezar. Y esto es muy importante entenderlo, no es pereza, no es falta de fuerza de voluntad, es que la depresión afecta a los sistemas de energía, motivación e iniciativa del cerebro. Y esto está muy bien estudiado en psicología clínica y psiquiatría. A veces lo que más aparece ni siquiera es llorar, es como sentir menos, como si las emociones se amortiguaran. En psicología esto tiene un nombre muy importante, que es anedonia. La anedonia es la disminución de la capacidad de sentir interés o placer. Es algo así como decirse, sé que debería disfrutar, pero no siento nada. Es cuando cosas que antes te importaban empiezan a darte igual, cuando lo que antes te conectaba deja de hacerlo. Y muchas veces este es uno de los signos más importantes de la depresión, incluso mucho más que la tristeza intensa. Y entonces hay una diferencia muy importante entre la emoción y el estado. La tristeza es una emoción. La depresión es un estado psicológico más amplio. La tristeza puede aparecer y desaparecer. La depresión suele mantenerse más en el tiempo y afectar a cómo piensas, cómo te sientes, cómo actúas. Por eso con frecuencia requiere valoración e intervención profesional. Otra forma de verlo sería que la tristeza duele. La depresión muchas veces no solo duele, muchas veces es que como que te disminuye tu energía, tu motivación y de alguna manera hace que tu mundo sea más pequeño. Otra diferencia importante es cómo cambia la forma de pensar. En depresión también suele aparecer un tipo de pensamiento muy repetitivo, más centrado en el pasado y en uno mismo. Por ejemplo, las personas con depresión pues suelen preguntarse ¿por qué soy así? Y suelen decirse, perdón, todo lo hago mal, debería de haber hecho las cosas de otra manera, nada va a cambiar. A esto lo llamamos rumiación depresiva. No es pensar para resolver, es una forma de pensamiento repetitivo y poco productivo. Es pensar dando vueltas y vueltas y vueltas sin salida y suele aumentar el cansancio emocional. Uno de los procesos más estudiados en depresión es que cuanto peor se siente la persona, menos hace. Y cuanto menos hace, menos oportunidades tiene su cerebro de recibir experiencias que regulen su estado de ánimo. No porque no quieran, sino porque la depresión reduce la energía disponible. Por ejemplo, dejas de salir a caminar, dejas de llamar a gente, dejas de hacer actividades que antes te regulaban y sin darte cuenta tu vida empieza a tener menos experiencias que generen sensación de logro, de conexión o bienestar. Y esto no es falta de voluntad, es un proceso psicológico muy estudiado. Cuando una persona se siente peor, tiende a hacer menos. Y cuando haces menos, también tienes menos oportunidades de entrar en contacto con experiencias que pueden aliviarte, hacer que conectes con otros o aportar sensaciones de logro. Y precisamente por eso, uno de los abordajes que solemos hacer en terapia basada en la evidencia es ayudar a la persona
a recuperar poco a poco actividad y contacto con cosas que puedan volver a generarle algo de alivio, conexión, sensación de logro. Por eso en terapia no solemos esperar a que primero aparezcan las ganas. Muchas veces el trabajo consiste en empezar por acciones muy pequeñitas, pequeñas pero posibles, para que poco a poco la persona pueda volver a ponerse en marcha. No se trata de hacer mucho. Se trata de empezar por algo lo bastante pequeño como para que sí se pueda hacer. Y este es uno de los principios más importantes del tratamiento de la depresión basado en la evidencia. No esperar a sentirte mejor para empezar a actuar, sino empezar a hacer cosas, empezar a actuar de forma muy gradual para ayudar al cerebro a recuperar poco a poco la energía, la conexión, la sensación de avance. Y a partir de ahí, el trabajo terapéutico puede incluir distintas herramientas según lo que cada persona necesite. Pues, por ejemplo, ejercicios psicológicos adaptados a la situación de la persona, trabajo terapéutico con experiencias difíciles o traumáticas como MDR, cuando está indicado claramente, técnicas de regulación emocional como la meditación clínica o herramientas como la hipnosis clínica dentro de un plan terapéutico estructurado, siempre dentro de un tratamiento ajustado a cada persona. La terapia, como ya he dicho en otros vídeos, es un traje a medida, no sirve las mismas cosas para todas las personas, aunque el problema parezca el mismo. La depresión engloba una serie de síntomas, pero en cada persona se manifiesta de una manera y por tanto la terapia ha de adaptarse a cada persona. Existen muchas herramientas eficaces basadas en investigación científica, pero ciertamente explicarlas bien requeriría mucho más tiempo del que permite un vídeo como este. Y ahora vamos a hablar de señales que merecen atención. Cuando el malestar dura varias semanas, estoy hablando de más de 2 semanas o más, y no mejora, cuando sientes que has perdido tu manera habitual de estar en la vida, cuando tareas cotidianas empiezan a costar mucho, cuando incluso descansar no te permite recuperar tu energía, te levantas y dices, es que estoy descansado o descansada. Más señales, pues cuando empiezas a aislarte, cuando tu diálogo interno se vuelve muy duro, cuando aparece la desesperanza, cuando tu mundo empieza a hacerse más pequeño, en definitiva. A veces no es fácil verlo por uno mismo. Y una pregunta que a veces puede ayudarte es, ¿estoy atravesando un mal momento o siento que mi vida se está volviendo cada vez más pequeña? Y hay algo importante que quiero resaltar. A veces hay causas médicas. Antes de asumir que todo es psicológico, también es importante tener en cuenta otro aspecto. A veces los síntomas depresivos o el cansancio emocional no tienen solo un origen psicológico. Algunas condiciones médicas pueden producir síntomas muy parecidos a la depresión. Por ejemplo, alteraciones tiroideas como el hipotiroidismo, déficits de vitamina B12 o vitamina D, anemia, alteraciones hormonales, procesos inflamatorios o enfermedades crónicos, efectos secundarios de algunos medicamentos, trastornos del sueño, cambios hormonales como los que pueden aparecer en la perimenopausia o menopausia, o situaciones médicas que producen dolor crónico. Por eso, cuando estos síntomas aparecen y se mantienen, también puede ser recomendable consultar con un profesional médico para descartar causas orgánicas mediante una valoración y, si es necesario, análisis.
No obstante, aunque exista una causa médica, el malestar que una persona vive también tiene una dimensión psicológica, porque convivir con el cansancio, los cambios físicos, la incertidumbre o las limitaciones que puede generar un problema de salud también afecta a cómo la persona se siente, piensa y afronta su día a día. En psicología a veces utilizamos una metáfora para explicar esto, y es la metáfora de las dos flechas. La primera flecha sería el propio problema físico, la enfermedad, el dolor o el síntoma. Pero muchas veces aparece una segunda flecha, que es la preocupación, el miedo, la frustración, el desánimo o la sensación de pérdida que puede generar esta situación. La primera flecha no siempre podemos evitarla, que es la física propiamente dicha, la médica, pero la que tiene causas médicas, quiero decir, pero muchas veces sí podemos trabajar la segunda y ahí la psicología puede ayudar mucho. Por ejemplo, a través de intervenciones basadas en la evidencia, como la reestructuración cognitiva, técnicas de regulación emocional o herramientas clínicas como la hipnosis terapéutica cuando esté indicada. Y es que el trabajo psicológico no consiste solo en tratar trastornos, también consiste en ayudar a las personas a manejar el sufrimiento que generan muchas situaciones difíciles en la vida. De hecho, a consulta psicológica no solo llegan personas con diagnósticos, también llegan personas que están atravesando momentos difíciles, pérdidas, cambios vitales o etapas de tristeza y quieren aprender a transitar esas experiencias de una forma más serena, más comprensible y con más recursos. Y acompañar ese proceso de forma profesional, respetuosa y humana también forma parte del trabajo terapéutico. Entonces, la pregunta sería, ¿cuándo conviene pedir ayuda? Bueno, pues puede ser buen momento para valorar ayuda profesional cuando notas que el malestar se queda más tiempo del que te gustaría, cuando pasan semanas y no mejoras, cuando empiezas a notar que tu vida se vuelve más cuesta arriba, cuando cosas que antes eran sencillas empiezan a requerir de un esfuerzo enorme, cuando sientes que estás haciendo un gran esfuerzo por aparentar que todo está bien, o cuando notas que poco a poco vas perdiendo recursos que antes sí tenías. Y hay algo importante que me gustaría decirte. A veces todavía existe la idea de que ir al psicólogo es señal de debilidad, pero si lo miramos con honestidad suele ser justo al revés, porque lo fácil muchas veces es aguantar, callar, intentar poder con todo, decirte a ti mismo, a ti misma que ya pasará, hacer como si nada estuviera pasando, pero lo difícil suele ser reconocer esto me está costando más de lo que puedo manejar sola o solo y tener la valentía de hacer algo al respecto. Pedir ayuda no es rendirse, es responsabilizarse de uno mismo. Pedir ayuda es dejar de sobrevivir en silencio y empezar a cuidarte de verdad. No hace falta tocar fondo, no hace falta estar completamente desbordada o desbordado, no hace falta esperar a no poder más. De hecho, cuanto antes se pide ayuda, más fácil suele ser recuperar el equilibrio. Por tanto, pedir ayuda no significa debilidad, muchas veces significa algo mucho más profundo. Pedir ayuda es tener el coraje de dejar de exigirte poder con todo tú sola o solo. Porque a veces la verdadera fortaleza no está en resistir más, está en empezar a cuidarte mejor. Bueno, pues para acabar, decir que sentir tristeza forma parte de la vida y la cuestión no es eliminarla, la cuestión es si ese malestar te permite seguir viviendo o si poco a poco empieza a encerrarte. A veces la pregunta no es ¿por qué no puedo con esto? A veces la pregunta más honesta es ¿por qué estoy intentando sostener esto completamente sola o solo?
Y es que hay momentos en la vida en los que no necesitamos ser más fuertes, necesitamos estar mejor acompañados. Entender lo que te pasa no siempre hace que todo desaparezca, pero muchas veces es el momento en el que dejas de sentirte defectuosa o defectuoso y empiezas simplemente a sentirte más humano. Y ese suele ser el punto donde empieza el cambio. En psicología hay una idea que dice que cuando entiendes lo que te pasa, dejas de pelearte contigo mismo, contigo misma. Y cuando dejas de pelearte contigo, empiezas a poder ayudarte. Y eso muchas veces es el primer paso real para empezar a salir. Si además notas que tu mente no para y te quedas atrapado en pensamientos repetitivos, esto suele formar parte de lo que hemos visto hoy. En un vídeo anterior explico de forma bastante sencillita cómo funciona este bucle mental y qué primeros pasos pueden ayudarte a empezar a salir de él. Y te lo voy a dejar en la pantalla que sale al final del vídeo por si quieres profundizar. Muy bien, perdón. Pues si sientes que algo de lo que hemos hablado, algo de lo que te he hablado, conecta contigo y que este malestar está empezando a pesarte demasiado, la psicoterapia puede ser un espacio donde empezar a entender qué te está pasando y cómo ayudarte de una forma respetuosa y adaptada a ti. A veces no se trata solo de estar mejor, se trata de dejar de atravesar ciertas cosas en soledad. Así es que en la descripción del vídeo tienes información sobre cómo puedes contactar conmigo y sobre mi forma de trabajar, tanto en consulta presencial como online. Por si en algún momento consideras que mi forma de trabajar podría encajar con lo que tú necesitas. Y bueno, si este tipo de contenidos te ayuda a entender mejor lo que te pasa y cómo funciona tu mente, puedes suscribirte para seguir profundizando en estos temas. Ojalá que este vídeo te haya ayudado a entenderte un poco mejor. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por estar ahí.